La ciudad brillaba como un joyero. Alguien lo había volcado, derramando diamantes por cada calle y edificio. La víspera de Año Nuevo en Manhattan siempre se sentía como si el mundo contuviera la respiración, esperando el permiso para estallar en celebración. Presioné mi frente contra la fría ventana de la oficina de Christian Lombardo en el ático. Observaba a las multitudes 30 pisos más abajo, avanzando hacia Times Square como una marea viviente. Detrás de mí podía oír los sonidos ahogados de la fiesta que ya comenzaba en la suite principal. Era la reunión anual de Año Nuevo de Christian, esa en la que los políticos se codeaban con gente que definitivamente no eran políticos, donde el champán corría como el agua y todos fingían no ver a los hombres armados en cada puerta. Yo no estaba invitada. Nunca lo estaba. Señorita Knox, ¿todavía está aquí? Marcus, uno de los socios principales de Christian, apareció en la puerta, luciendo genuinamente sorprendido. Su pajarita ya estaba floja y sus mejillas sonrojadas por el whisky caro. El jefe nos dio la noche libre hace horas. Solo termino de archivar unas cosas, dije, forzando una sonrisa que sentí que podría romperme la cara. Ya sabe cómo le gusta al señor Lombardo tener todo organizado antes del nuevo año. Marcus negó con la cabeza, ya dándose la vuelta. Eres demasiado dedicada, cariño. Sal de aquí. Vive un poco. La puerta se cerró detrás de él, y me quedé sola de nuevo con el zumbido de la calefacción y el pulso lejano de la música. Miré la pila de contratos en el escritorio de Christian. Todos requerían su firma, y supuestamente eran urgentes. Me los había dejado con una nota escrita con su letra afilada y agresiva. Encárgate de esto, CL. Encárgate de esto, como si yo pudiera falsificar su firma. Como si estos acuerdos multimillonarios fueran algo de lo que pudiera ocuparme mientras él entretenía a sus invitados. Y hacía la cuenta regresiva para la medianoche con alguien hermoso colgado de su brazo. Había sido la secretaria de Christian Lombardo durante 2 años, y en ese tiempo había aprendido a hacerme invisible. Era una habilidad de supervivencia en su mundo. Christian no se fijaba en los muebles, y no se fijaba en mí. Atendía sus llamadas, organizaba su agenda, guardaba sus secretos y existía en el espacio negativo alrededor de su vida. Sin embargo, era imposible no fijarse en él. 1,93 m de violencia controlada envuelto en trajes de miles de dólares, con tatuajes que subían por su cuello como enredaderas oscuras y ojos que podían arrancarte la verdad con una sola mirada. Christian Lombardo era hermoso de la misma forma que lo es una cuchilla, lleno de filos peligrosos y una gracia letal. Las mujeres se tropezaban para llamar su atención. Los hombres querían ser como él o le tenían pánico. Aparentemente, yo estaba en una tercera categoría, completamente por debajo de su radar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi compañera de piso, Sara. ¿Dónde estás? Fiesta en casa de Jake. Mueve el culo y ven. Miré la hora. Eran las 9:47. Todavía podría llegar si me iba ahora. Podría tomar un taxi antes de que las calles se volvieran completamente intransitables. Podría recibir el año nuevo con gente que de verdad recordaba que yo existía. Pero estos contratos, Christian se enfurecería si no estuvieran listos a primera hora de la mañana. Y su furia era algo que había aprendido a evitar a toda costa. Lo había visto destruir la carrera de un hombre con una sola llamada telefónica. Lo vi reducir a una sala llena de inversores a un silencio aterrorizado con nada más que su presencia. No podía arriesgarme. No podía arriesgarme a él. Así que me quedé. Organicé los contratos por prioridad, adjunté notas codificadas por colores explicando lo que cada uno requería. Y dejé todo perfectamente arreglado en su escritorio. Luego recogí mi abrigo y mi bolso, eché un último vistazo a la oficina que había consumido tanto de mi vida y me dirigí al ascensor. La fiesta estaba en pleno apogeo. A través de las paredes de cristal de la suite principal, pude ver a Christian presidiendo la reunión. Estaba rodeado de gente guapa que se reía de algo que había dicho. Se había quitado la chaqueta y se había arremangado las mangas, revelando los intrincados tatuajes que cubrían sus antebrazos. Incluso desde la distancia, incluso a través del cristal, su presencia era magnética, imponente.
Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y lo sentí como un shock físico. Entonces alguien le tocó el brazo. Una pelirroja con un vestido que costaba más que mi alquiler mensual, y su atención se desvió. Por supuesto que sí. Apreté el botón del ascensor con más fuerza de la necesaria, sintiendo estúpidas lágrimas asomar a mis ojos. ¿Qué esperaba? Un agradecimiento por quedarme hasta tarde. Una invitación a la fiesta. Yo era parte del mobiliario. Invisible. El ascensor llegó y entré, agradecida por la privacidad. Mientras las puertas se cerraban, vi por última vez a Christian riendo. Su mano en la parte baja de la espalda de la pelirroja y me dije a mí misma que no me importaba. El vestíbulo era un caos. Huéspedes del hotel entrando y saliendo, todos vestidos para la celebración, todos parte de algo de lo que yo no era. Empujé las puertas giratorias y me golpeó una pared de frío glacial que me robó el aliento. Nieve. Cuando había empezado a nevar, copos grandes y húmedos caían rápidamente, acumulándose ya en las aceras. La temperatura había bajado drásticamente desde que llegué esa mañana, y mi abrigo fino, perfectamente adecuado para un día normal de diciembre, era inútil contra esto. Saqué mi teléfono para llamar a un coche. Sin servicio. Lo intenté de nuevo. Nada. Las redes debían estar sobrecargadas con todo el mundo intentando coordinar sus planes de año nuevo. Bien, caminaría hasta el metro. Estaba a solo 3 manzanas, excepto que cuando llegué a la estación estaba cerrada. Mantenimiento de emergencia, según el cartel. La siguiente estación más cercana estaba a 10 manzanas al norte. Con este tiempo, con mis tacones y mi abrigo inadecuado. Me quedé allí en la esquina, la nieve derritiéndose en mi pelo, corriendo por mi cuello, empapando mi ropa, y quise gritar. Esto era perfecto. Era exactamente como mi año debía terminar. Sola y helada mientras el resto del mundo celebraba. Un grupo de fiesteros borrachos pasó tambaleándose, riendo, sin siquiera verme. Un taxi salpicó un charco, empapando mis piernas con aguanieve helada antes de alejarse a toda velocidad con la luz apagada. Parejas pasaban del brazo, con las cabezas juntas, envueltas en su propio calor. Empecé a caminar. ¿Qué más podía hacer? El frío me atravesó la ropa de inmediato, entumeciendo mis dedos, haciendo que mis dientes castañetearan. Cada respiración dolía, el hielo se formaba en mis pulmones, pero seguí adelante, un pie delante del otro, porque eso es lo que siempre hacía. Soportaba. Cuando había caminado 5 manzanas, ya no sentía los pies. Todo mi cuerpo temblaba violentamente y mis pensamientos se volvían confusos. Sabía vagamente que esto era malo, que debía buscar refugio, pero todo parecía tan lejano y difícil. Tropecé, me apoyé en un edificio y dejé una huella húmeda en la costosa piedra. ¿Cuánto más faltaba? No podía recordar a dónde iba. No podía recordar por qué estaba aquí afuera. Alguien chocó conmigo y me hizo caer en un montón de nieve. No se detuvieron. Ni siquiera redujeron la velocidad. Intenté levantarme, pero mis piernas no funcionaban bien. La nieve en realidad se sentía algo cálida ahora, cómoda. Quizás si descansaba solo un minuto. Olivia. La voz atravesó la niebla en mi cabeza. Profunda, áspera, furiosa. Conocía esa voz. Por Dios, Olivia. Unas manos fuertes me agarraron por los brazos y me sacaron de la nieve. Parpadeé y vi la cara de Christian Lombardo, y por un segundo pensé que debía estar alucinando. Sus ojos oscuros estaban desorbitados con algo que no pude identificar. Su pelo estaba revuelto por el viento, los copos de nieve atrapados en sus pestañas oscuras. ¿Qué demonios haces aquí afuera? Sus manos se movieron sobre mí frenéticamente, buscando heridas. Su tacto quemaba contra mi piel helada. ¿Por qué no estás en la fiesta? ¿Por qué? Se detuvo. Su mandíbula se apretó tanto que pude ver el músculo saltar. Cuando me miró de nuevo, había algo aterrador en su expresión. No era ira hacia mí, era algo peor. ¿Quién te dejó aquí afuera? Su voz era ahora mortalmente silenciosa. ¿Quién se suponía que debía asegurarse de que llegaras a casa a salvo? Intenté responder, pero mis dientes castañeteaban demasiado.
No podía formar palabras. El rostro de Christian se transformó en algo que nunca había visto. Pura rabia incandescente. Pero sus manos sobre mí permanecieron suaves mientras se quitaba la chaqueta y la envolvía alrededor de mis hombros, mientras me acercaba a su pecho y me levantaba como si no pesara nada. Te tengo, dijo, y su voz tembló. Te tengo, Olivia. Ya estás a salvo. Quería decirle que estaba bien, que no necesitaba que me salvaran, pero mi cuerpo me traicionó acurrucándose en su calor, buscando el calor que irradiaba de él como un horno. Olía a colonia cara, a humo y a algo únicamente suyo, y no pude evitar acercarme más. «¡Mi coche!», le gritó a alguien que no pude ver. Ahora. Entonces nos estábamos moviendo. Las largas zancadas de Christian devoraban la distancia. Sus brazos me rodeaban como si fuera a luchar contra el propio invierno para mantenerme a salvo. Sentí la ráfaga de aire caliente cuando entramos en su edificio. Oí las exclamaciones de sorpresa del portero. Sentí el gruñido de Christian de «ahora no» vibrar en su pecho. El viaje en ascensor fue un borrón. Christian no me bajó, no aflojó su agarre. Me llevó a través del vestíbulo, pasando junto a la fiesta que aún rugía en su suite, junto a las caras de asombro de sus invitados, directamente a sus aposentos privados. Nunca antes había estado en el espacio personal de Christian. Era todo de madera oscura y cuero, masculino y sobrio. Nada que ver con la opulenta ostentación del resto del ático. Me sentó en una silla de su baño, puso la ducha en caliente y luego se volvió hacia mí con esa misma expresión terrible. «Tenemos que calentarte poco a poco», dijo, sus manos ya trabajando en los botones de mi abrigo. «¿Puedes ponerte de pie?». Asentí, pero cuando lo intenté, mis piernas fallaron. Christian me atrapó y me volvió a sentar en la silla con una sarta de maldiciones que habrían hecho sonrojar a un marinero. «Voy a llamar a un médico», dijo, sacando su teléfono. «No». Mi voz salió apenas como un susurro, pero lo detuvo. «Estoy bien, solo tengo frío». «Tienes hipotermia». Su tono no dejaba lugar a discusión. «Podrías haber muerto ahí fuera, Olivia. ¿Entiendes eso? Podrías haber muerto congelada mientras yo estaba». Se detuvo, su mano apretando el teléfono con tanta fuerza que oí crujir la funda. Cuando me miró de nuevo, vi culpa en esos ojos oscuros, cruda y terrible. «Esto es mi culpa», dijo en voz baja. «Debería haberme asegurado de que llegaras a casa a salvo. Debería haberme dado cuenta de que todavía estabas en la oficina. Debería haberlo hecho». «Usted no sabía que yo seguía allí», dije, encontrando mi voz. «Yo elegí quedarme». «¿Por qué?». La pregunta fue casi agresiva. «¿Por qué te quedaste?». Les dije a todos que podían irse a las 5, porque me dejó esos contratos, porque pensé que necesitaba que estuvieran listos, porque soy invisible y pensé que si los dejaba sin terminar, usted por fin me vería. Y lo que vería sería decepción. No podía decir nada de eso, así que no dije nada. Christian estudió mi rostro durante un largo momento, y vi el instante exacto en que lo entendió. Su expresión se volvió cuidadosamente neutra, como hacía cuando procesaba algo que amenazaba su control. «Los contratos», dijo. «Te quedaste para encargarte de los contratos». Asentí. «Olivia». Se agachó frente a mí, poniéndonos a la altura de los ojos, y la dulzura en su voz deshizo algo en mi pecho. «Esos contratos eran para la semana que viene. La nota decía que me encargara de ellos cuando tuviera tiempo. No esta noche, nunca esta noche». Lo miré fijamente, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. «Pero usted escribió que debía encargarme de ellos, después de las fiestas». Levantó la mano y me apartó un mechón de pelo mojado de la cara con dedos que temblaban ligeramente. «Nunca quise que renunciaras a tu Nochevieja. Supuse que tenías planes, alguien esperándote». La risa que se me escapó fue entrecortada. «No, nadie me espera». Algo parpadeó en sus ojos, demasiado rápido para identificarlo. Luego se puso de pie. «De nuevo todo negocios. Tenemos que quitarte esa ropa mojada. ¿Puedes hacerlo o necesitas ayuda?». La idea de que Christian Lombardo me desvistiera envió una oleada de calor a través de mi cuerpo helado. «Puedo hacerlo, estaré justo afuera»,
Llama si necesitas algo. Se detuvo en la puerta, con la mano en el marco. Y Olivia, no eres invisible para mí. Nunca lo has sido. Luego se fue, dejándome sola con el sonido del agua corriendo y el eco de unas palabras que no sabía cómo procesar. Logré quitarme la ropa helada con manos temblorosas, haciendo una mueca cuando la sensación comenzó a volver a mis extremidades en dolorosos pinchazos. La ducha estaba casi demasiado caliente contra mi piel helada, pero me obligué a meterme bajo el chorro, dejando que el calor volviera lentamente a mis huesos. A través del vapor, podía ver el baño de Christian, todo de mármol negro y cromo, un baño que probablemente costaba más que mi salario anual. Este era su espacio privado, íntimo y personal, y yo estaba de pie, desnuda, en su ducha en Nochevieja, mientras él esperaba fuera. Nada de esta noche tenía sentido ya. Cuando finalmente salí, envuelta en el lujoso albornoz que Christian había dejado colgado en la puerta, lo encontré sentado en su cama, mirando sus manos. Se había cambiado a ropa seca, vaqueros negros y una camiseta oscura de manga larga que dejaba ver los tatuajes de sus antebrazos. Sin la armadura de sus trajes, parecía casi humano, casi accesible. Entonces levantó la vista y la intensidad de su mirada me recordó exactamente quién era. «Mejor», preguntó. Asentí, de repente hiperconsciente de que estaba desnuda bajo su albornoz, que mi pelo goteaba agua en su suelo, que estábamos solos en su dormitorio mientras una fiesta rugía en algún lugar más allá de estas paredes. «Siéntate», señaló la silla junto a la chimenea, que solo ahora noté que estaba encendida. Las llamas danzaban detrás del cristal. «Te le estoy preparando un té». «No tienes que estar de pie, Olivia». No era una petición. Me senté y lo observé moverse hacia una pequeña zona de cocina que no había notado. Preparaba el té eficientemente, como si hiciera esto todos los días. Sus movimientos eran precisos, controlados, pero podía ver la tensión en sus hombros, la rigidez de su mandíbula. Todavía estaba enfadado, no conmigo, consigo mismo. Cuando me trajo el té, nuestros dedos se rozaron y sentí la misma descarga eléctrica de antes. Sus ojos se encontraron con los míos durante un instante demasiado largo antes de que se apartara, acomodándose en la silla frente a mí. «Necesito preguntarte algo», dijo con voz baja, «y necesito que seas sincera conmigo». Envolví mis manos alrededor de la taza, agradecida por el calor. «De acuerdo. ¿Con qué frecuencia te quedas hasta tarde? Porque crees que necesito que algo se haga con urgencia». No respondí de inmediato, y su expresión se ensombreció. «¿Con qué frecuencia, Olivia?» «La mayoría de las noches», admití en voz baja. «La mayoría de las noches», repitió como si las palabras tuvieran un sabor amargo. «Y esta noche, en Nochevieja, te quedaste porque pensaste que necesitaba que se gestionaran unos contratos que ni siquiera eran urgentes. Solo querías hacer un buen trabajo». «Un buen trabajo». Se rió, pero no había humor en ello. «Haces un trabajo excepcional. Eres la mejor asistente que he tenido. Te anticipas a mis necesidades antes de que yo sepa que las tengo. Manejas las crisis sin despeinarte. Haces que mi vida funcione sin problemas de maneras que ni siquiera noto, porque eres así de buena en tu trabajo». Sentí un calor que no tenía nada que ver con el té extenderse por mi pecho. «Pero en algún momento», continuó bajando la voz, «te hice sentir que tenías que sacrificarlo todo, incluida tu propia seguridad, para complacerme. Y eso es inaceptable. Christian, ¿sabes lo que pasó por mi mente cuando te vi ahí fuera?» Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y la emoción cruda en su rostro me dejó sin aliento. «Pensé que era demasiado tarde. Pensé que te había perdido antes de siquiera». Se detuvo, su mandíbula se apretó. La luz del fuego proyectaba sombras sobre sus rasgos, resaltando los ángulos agudos, la oscuridad en sus ojos. «Antes de siquiera que», susurré. Durante un largo momento, solo me miró. Luego se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Me di cuenta, 3 horas después de empezar esa maldita fiesta, de que no estabas allí, de que no te había visto marchar. Así que fui a revisar la oficina y ya no estabas. Pero tu escritorio estaba demasiado ordenado,
demasiado organizado, como si te hubieras quedado para terminar algo. Se volvió hacia mí y vi algo crudo en su expresión. Le pregunté a Marcus cuándo te habías ido. Dijo que hacía horas, pero algo no encajaba. Así que revisé las grabaciones de seguridad. Apretó las manos en puños. Te vi marchar. Te vi intentar conseguir un coche. Te vi caminar en medio de una maldita ventisca con un abrigo que no podría proteger ni a un niño. Su voz se quebró y apartó la mirada. Nunca me he movido tan rápido en mi vida. Nunca he estado tan aterrorizado. Y cuando te encontré derrumbada en ese montón de nieve, cuando pensé que podría haber llegado demasiado tarde, negó con la cabeza. Quería quemar toda la ciudad por no haberte cuidado. Dejé mi té con manos temblorosas. ¿Por qué? ¿Por qué te importa? La pregunta salió más débil de lo que pretendía. Solo soy tu secretaria, no soy nadie. Christian cruzó la distancia entre nosotros en 2 zancadas. Se agachó frente a mi silla, sus manos agarrando los reposabrazos a cada lado de mí, enjaulándome. De cerca, pude ver motas de oro en sus ojos oscuros. Podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Podía oler ese aroma embriagador suyo que me mareaba. No eres nadie, dijo, con voz áspera. No eres solo mi secretaria, eres la primera persona en la que pienso cuando me despierto y la última en la que pienso antes de dormir. Eres la razón por la que vengo a la oficina, incluso cuando no lo necesito. Eres la única persona en mi vida que no me tiene miedo, que me dice la verdad, que me hace querer ser. Se detuvo, pareció contenerse, pero no se apartó. ¿Querer ser qué? Suspiré. Mejor, terminó en voz baja. Me haces querer ser mejor, Olivia. La cuenta atrás comenzó en algún lugar a lo lejos, débil al principio, luego cada vez más fuerte. 10, 9, 8. Christian, susurré. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría romper mis costillas. 7, 6, 5. Casi te pierdo esta noche, dijo, sus ojos buscando los míos. Casi te pierdo y me di cuenta de que no podía. No puedo. A ti no. 4, 3, 2. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te veo, Olivia Knox. Siempre te he visto y estoy cansado de fingir que no lo hago. 1. Afuera la ciudad explotó. Los fuegos artificiales pintaron el cielo. Los vítores estallaron desde cada edificio. El mundo celebraba el año nuevo con champán, besos y alegría. Pero en el dormitorio de Christian Lombardo, el tiempo se detuvo. Solo estaba su rostro a centímetros del mío. Sus ojos oscuros con algo que parecía hambre. Su aliento se mezclaba con el mío en el espacio entre nosotros. «Feliz año nuevo, Olivia», susurró, y entonces me besó. Christian Lombardo besaba como hacía todo lo demás, con un control total y absoluto, tomando lo que quería mientras de alguna manera me hacía sentir que yo era la que tenía todo el poder. Sus labios eran suaves contra los míos, gentiles de una manera que nunca esperé de un hombre que comandaba imperios con una mirada. Pero había un filo de desesperación debajo, como si se hubiera contenido durante tanto tiempo que ahora que la presa se había roto, no estaba seguro de poder parar. Yo no quería que parara. Mis manos encontraron sus hombros, sentí el músculo sólido bajo la suave tela de su camisa y lo atraje más cerca. Aunque ya estaba tan cerca como la física lo permitía. Hizo un sonido bajo en su garganta, algo entre un gemido y un gruñido, y sus manos subieron para enmarcar mi rostro, inclinando mi cabeza para profundizar el beso. Los fuegos artificiales de afuera no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo dentro de mí. Cada terminación nerviosa estaba en llamas. Cada pensamiento coherente se quemó por la sensación de su boca sobre la mía. Su sabor, su calor, filtrándose en todos los lugares fríos que había estado cargando durante tanto tiempo. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Su frente descansaba contra la mía, sus ojos cerrados como si estuviera tratando de memorizar este momento. He querido hacer eso durante 2 años, dijo con voz áspera. Cada día viéndote en mi oficina, tan competente e intocable.
Quería sentarte en mi regazo y besarte hasta que olvidaras tu propio nombre. No podía formar palabras, apenas podía formar pensamientos. Christian Lombardo había estado pensando en mí, deseándome, mientras yo intentaba hacerme invisible. Me había estado viendo todo el tiempo. Di algo, susurró, su pulgar rozando mi pómulo. Dime que no acabo de cometer el mayor error de mi vida. No lo hiciste, logré decir, mi voz saliendo entrecortada. De verdad que no. Su sonrisa transformó su rostro, suavizando todos esos bordes duros, haciéndole parecer más joven, casi un niño. Duró quizás 3 segundos antes de que su teléfono comenzara a vibrar insistentemente en su bolsillo. Lo ignoró. Siguió vibrando. Gruñó algo en italiano que estaba bastante segura de que no era educado, y finalmente lo sacó. Su otra mano todavía ahuecaba mi cara como si temiera que desapareciera si me soltaba por completo. ¿Qué? Ladró al teléfono. Entonces su expresión cambió. Se volvió fría y peligrosa. Estaré allí ahora mismo. Terminó la llamada con la mandíbula tensa por la frustración. Cuando me miró, vi un arrepentimiento genuino en sus ojos. Wetiam, hay una situación con uno de mis proveedores. Tengo que encargarme personalmente. Está bien, dije, aunque quería agarrar su camisa y exigirle que se quedara. Lo entiendo. No, no está bien. Se levantó y se pasó una mano por el pelo, haciéndolo erizar de una manera que no debería haber sido atractiva, pero que lo era absolutamente. No quiero dejarte. No esta noche. No después de... Hizo un gesto entre nosotros, al espacio donde todo había cambiado, donde la cuidadosa distancia profesional que habíamos mantenido durante 2 años se había hecho añicos en algo que aún no podía nombrar. Pero tengo que hacerlo, esto no puede esperar. Se agachó frente a mí de nuevo y tomó mis 2 manos entre las suyas. Quédate aquí, por favor. Volveré en 1 hora, 2 como mucho. Quédate aquí, Olivia. No era una orden, a pesar de la forma en que lo dijo. Era una petición, quizás incluso una súplica, y la vulnerabilidad en su voz, la esperanza mezclada con el miedo, me desarmó por completo. De acuerdo, susurré. Me quedaré. El alivio inundó sus facciones. Me dio un beso en la frente, en la mejilla, en los labios de nuevo, rápido y fuerte, como si estuviera sellando una promesa. Luego se fue, dejándome sola en su dormitorio con mi corazón acelerado y el calor persistente de su beso. Me senté allí por un largo momento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Christian Lombardo me había besado, me había dicho que me había deseado durante 2 años, me había pedido que me quedara en su dormitorio mientras él se ocupaba de sus negocios. Esto no podía ser real. En cualquier momento me despertaría en ese montón de nieve, hipotérmica y alucinando. Pero el albornoz que me envolvía era real. El té que se enfriaba en la mesita era real. La luz del fuego que calentaba mi piel era real, lo que significaba que esto estaba sucediendo de verdad. Me levanté con piernas temblorosas, atraída por la ventana en la que Christian había estado de pie antes. La ciudad se extendía abajo, todavía celebrando, todavía viva con luz y movimiento. Desde aquí arriba parecía un cuento de hadas. Todo brillo y nada de crudeza, ni oscuridad, ni peligro. Pero Christian vivía en la oscuridad. Sabía lo que era, lo que hacía. En 2 años trabajando para él, había aprendido a leer entre líneas, a entender lo que significaban las conversaciones codificadas, a reconocer la diferencia entre los negocios legítimos y el otro tipo. Era un jefe de la mafia, un criminal, un hombre que podía destruir vidas con una llamada telefónica y probablemente lo había hecho. Un hombre cuyo mundo estaba construido sobre la violencia, el miedo y el poder. Y acababa de besarme como si yo fuera algo precioso, algo que valía la pena proteger. Me llevé los dedos a los labios, todavía sintiendo la presión de su boca sobre la mía, e intenté reconciliar las dos versiones de Christian Lombardo. Conocía al jefe frío e implacable que hacía que hombres adultos tartamudearan de miedo, y al hombre que me había sacado de la nieve, que me había mirado con esos ojos desesperados, que me había besado como si fuera lo único que lo mantenía atado a la tierra. Quizás no eran dos personas diferentes,
Quizás ambos eran él, y yo era la primera persona a la que había dejado ver ambos lados. El pensamiento debería haberme aterrorizado. En cambio, hizo que mi corazón doliera con algo peligrosamente cercano al anhelo. Exploré su dormitorio mientras esperaba, tratando de aprender más sobre el hombre detrás de la armadura. Todo era caro, pero no ostentoso. Calidad sobre ostentación. Los libros en su mesita de noche eran una mezcla de estrategia empresarial y literatura italiana. La única foto en su cómoda mostraba a un Christian mucho más joven con una mujer que tenía que ser su madre. Ambos sonriendo a la cámara como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Recordé que lo había mencionado una vez de pasada, cuando pensó que no estaba prestando atención. Un accidente de coche cuando tenía 19 años. Sin más familia, solo él y el imperio que había construido de la nada. Solitario, pensé. A pesar de todo su poder, toda su riqueza, toda la gente que lo rodeaba, Christian Lombardo estaba profundamente solo, igual que yo. La fiesta fuera de su puerta se había calmado. Los invitados, presumiblemente, se iban para continuar sus celebraciones en otros lugares. Podía oír voces ahogadas, risas, el tintineo de los vasos que se recogían. Gente normal teniendo una nochevieja normal, mientras yo estaba en el dormitorio de un señor del crimen, vistiendo su albornoz y esperando a que volviera. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué creía que iba a pasar aquí? Pero incluso mientras la duda se infiltraba, recordé la forma en que me había mirado, la forma en que me había tocado, la desesperación en su voz cuando dijo que no podía perderme. Eso no era falso. Fuera lo que fuera Christian Lombardo, no era un mentiroso. No conmigo. Pasó una hora, luego otra. Me había acurrucado en la silla junto a la chimenea, viendo las llamas danzar, cuando oí abrirse la puerta detrás de mí. Olivia. Solo mi nombre, pero el alivio en su voz era palpable. Todavía estás aquí. Me pediste que me quedara, dije, volviéndome para mirarlo. No rompo promesas. Cruzó la habitación a grandes zancadas, se arrodilló frente a mi silla y me abrazó con una fuerza casi desesperada. Sentí su corazón latir contra mi pecho. Sentí la tensión vibrar en su cuerpo y lo rodeé con mis brazos instintivamente. ¿Qué pasó?, pregunté en voz baja. Nada con lo que quiera cargarte. Su voz estaba ahogada contra mi hombro. Nada que importe ahora que estoy de vuelta aquí contigo. Se apartó lo suficiente para mirarme a la cara, y vi cansancio en sus ojos, líneas de estrés alrededor de su boca. Con lo que sea que hubiera lidiado, no había sido agradable. ¿Estás bien?, pregunté, levantando la mano para tocar su mejilla sin pensar. Se apoyó en el contacto como si fuera agua en un desierto. Ahora sí, dijo, pero necesito preguntarte algo, y necesito que pienses con cuidado antes de responder. Su tono hizo que mi estómago se encogiera de ansiedad. De acuerdo. Lo que hago, Olivia, el mundo en el que opero, no es limpio, no es seguro. Las personas que me importan pueden convertirse en objetivos. Tomó mis manos y las apretó con fuerza. Si hacemos esto, si cruzamos esta línea, necesitas entender en qué te estás metiendo. Puedo protegerte. Te protegeré. Pero hay riesgos. Siempre hay riesgos. Sé lo que eres, dije en voz baja. Lo he sabido durante mucho tiempo. Y no te molesta. Sonaba genuinamente curioso, como si no pudiera entender por qué no lo haría. Por supuesto que me molesta. Me reí, pero no había humor en ello. Eres un criminal, Christian. Haces cosas que son ilegales, probablemente inmorales. Vives en un mundo donde la violencia es moneda de cambio y la lealtad se compra con miedo. Su expresión se estremeció. Entonces, ¿por qué? Pero también eres el hombre que recuerda que tomo mi café con 2 de azúcar, que se dio cuenta cuando estaba trabajando con gripe y me envió a casa con órdenes estrictas de descansar, que deja notas adhesivas en mi escritorio cuando algo que hice te impresionó, que acaba de sacarme de una ventisca y me miró como si fuera lo más importante en su mundo. Apreté sus manos. Así que sí, me molesta, pero no cambia lo que siento por ti. Me miró fijamente durante un largo momento, con algo crudo y vulnerable en su expresión. ¿Qué sientes por mí? Este era el momento en que podía retroceder, reírme,
Fingir que esto era solo una anomalía de Nochevieja provocada por la hipotermia y el champán. O podía ser honesta, saltar del acantilado y confiar en que él me atraparía. Es como si hubiera estado medio viva durante 2 años, susurré, y tú eres lo único que me hace sentir real. Los ojos de Christian se oscurecieron. Olivia, sé que es una locura. Sé que probablemente debería estar corriendo hacia las colinas, pero cuando me besaste, Christian, sentí como si volviera a casa. Y no quiero alejarme de eso, incluso si me asusta. Especialmente porque me asusta. Ahuecó mi cara en sus manos, su toque reverente. No tienes idea de lo que me haces, de lo que me has hecho desde el primer día que entraste en mi oficina con la barbilla en alto y la espalda recta, negándote a ser intimidada por mí cuando todos los demás estaban aterrorizados. Estaba aterrorizada, admití. Simplemente no quería que lo supieras. Lo sabía, dijo sonriendo. Pero te quedaste de todos modos. Siempre te quedas, Olivia. Incluso cuando deberías correr, incluso cuando cualquier otra persona se habría marchado. Te quedas y eres leal y eres valiente y eres tan malditamente hermosa que a veces duele mirarte. Se me cortó la respiración. Christian, te deseo, dijo, su voz bajando a algo áspero y necesitado. Te deseo en mi cama, en mi vida, a mi lado. Quiero despertarme a tu lado y dormirme contigo en mis brazos. Quiero que todos sepan que eres mía y yo soy tuyo. Pero solo si eso es lo que tú también quieres. Lo es, dije sin dudar. Es exactamente lo que quiero. Me besó de nuevo y esta vez no hubo gentileza ni contención. Esto era hambre y necesidad, y 2 años de negación explotando en algo que se sentía inevitable. Sus manos se enredaron en mi pelo, su cuerpo presionando contra el mío. Y yo respondí con igual fervor, vertiendo todo lo que había estado sintiendo en el beso. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente contra la mía. Quédate conmigo esta noche, no porque te lo pida como tu jefe, porque te lo pido como un hombre que te ha deseado durante tanto tiempo, que no recuerda lo que se siente no desearte. Sí, susurré. Sí, Christian, me quedaré. Me levantó de la silla, me llevó a su cama como si no pesara nada y me depositó sobre las sábanas de seda oscura. El albornoz se había soltado durante nuestro beso y vi sus ojos oscurecerse mientras contemplaba mi cuerpo. Su mirada era como un toque físico moviéndose sobre mi piel. Eres tan hermosa, dijo, con voz reverente. Tan perfecta. No soy perfecta, dije, de repente cohibida. Eres perfecta para mí, interrumpió, acomodándose a mi lado en la cama, una mano trazando patrones en mi hombro desnudo. Eso es todo lo que importa, Olivia. Eres perfecta para mí. Me besó de nuevo, más lento esta vez, saboreándolo. Sus manos exploraron con el mismo control que aplicaba a todo, aprendiendo qué me hacía jadear, qué me hacía arquearme hacia su toque, qué me hacía susurrar su nombre como una oración. Cuando se apartó, ambos temblábamos. Deberíamos hablar, dijo, aunque sus ojos decían que preferiría hacer cualquier cosa menos hablar. Sobre lo que esto significa, sobre lo que pasa mañana. Mañana sigo siendo tu secretaria, dije, pasando mis dedos por su pelo. Nada tiene que cambiar en el trabajo. Todo ha cambiado, dijo con firmeza. No voy a fingir que solo somos jefe y asistente, Olivia. No puedo. No después de esto. Entonces, ¿qué somos? Sonrió. Esa sonrisa rara y genuina que transformaba su rostro. Míos, tú eres mía y yo soy tuyo. Descubriremos los detalles sobre la marcha, pero esa es la base. Tú y yo juntos. Juntos, repetí, probando la palabra. Se sentía bien. Se sentía como la respuesta a una pregunta que no sabía que estaba haciendo. Christian me acercó, acurrucándome contra su pecho, sus brazos envueltos a mi alrededor como si todavía temiera que pudiera desaparecer. Pensé que te había perdido esta noche, dijo en voz baja. Cuando te vi en esa nieve tan quieta y fría, pensé. Su voz se quebró y sentí humedad en mi pelo. ¿Estaba llorando? Christian Lombardo, el hombre más peligroso de Nueva York, estaba llorando por mí. Estoy aquí, susurré, abrazándolo fuerte. Estoy a salvo. Me salvaste, Christian.
Tú me salvaste primero, dijo. Simplemente no lo sabías. Nos quedamos allí, a la luz del fuego, abrazados, mientras afuera la ciudad se calmaba lentamente. Las celebraciones terminaban. El nuevo año se asentaba, y en los brazos de Christian Lombardo sentí algo que no había sentido en más tiempo del que podía recordar. Esperanza. Dime algo verdadero, dijo Christian después de un rato, sus dedos trazando patrones perezosos en mi espalda. Algo que nadie más sepa de ti. Lo pensé, luego respiré hondo. Solía soñar contigo por la noche cuando estaba sola. Imaginaba cómo sería si me vieras como yo te veía a ti. Si me tocaras, me besaras, me desearas. Me reí suavemente. Me despertaba sintiéndome culpable, como si hubiera cruzado una línea que no podía desandar. Sus manos se detuvieron en mi espalda. ¿Con qué más soñabas? Con esto, admití. Estar en tus brazos, sentirme segura, sentir que le importaba a alguien. Nos giró para que él estuviera mirándome, su expresión intensa. Importas, Olivia. Siempre has importado. Y esos sueños también son mis sueños. Cada noche imaginaba tenerte así, saber que eras mía, poder mostrarte cuánto. Se detuvo, y vi un conflicto cruzar su rostro. ¿Cuánto qué? Le animé suavemente. ¿Cuánto me importas? Terminó. Pero oí lo que no dijo. Las palabras que eran demasiado grandes, demasiado pronto, demasiado peligrosas para decirlas en voz alta todavía. Pero las oí de todos modos. En la forma en que me miraba, en la forma en que me sostenía, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente al tocar mi rostro. Y quise decírselas de vuelta. Quise decirle que en algún lugar entre archivar sus papeles y filtrar sus llamadas, me había enamorado completa e irrevocablemente de él. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, demasiado aterradoras para liberarlas al mundo. Así que en su lugar, lo atraje para otro beso, tratando de verter todo lo que sentía en el toque de mis labios contra los suyos. Respondió con igual intensidad, y sentí que las últimas barreras entre nosotros se desmoronaban. Quédate conmigo, susurró contra mi boca. No solo esta noche, siempre. Quédate conmigo, Olivia. Siempre. Lo prometí y lo sentí con cada fibra de mi ser. Afuera, la primera luz del nuevo año comenzó a pintar el cielo en tonos de rosa y oro. Y en la cama de Christian Lombardo, envuelta en sus brazos y sus promesas, me permití creer que quizás los cuentos de hadas podían hacerse realidad, incluso para chicas como yo y hombres como él, quizás especialmente para nosotros. Me desperté y encontré a Christian observándome, apoyado en un codo. La luz de la mañana convertía sus ojos oscuros en casi ámbar. Su pelo estaba revuelto por el sueño, y sin la armadura de sus trajes, parecía más joven, más suave, casi vulnerable. ¿Cuánto tiempo llevas despierto? Pregunté, mi voz todavía ronca por el sueño. 1 hora, tal vez. Su dedo trazó la línea de mi mandíbula, ligero como una pluma. No podía dejar de mirarte. No podía creer que realmente estuvieras aquí. Me estiré, sintiendo el delicioso dolor en músculos que había olvidado que tenía, sintiendo sus sábanas contra mi piel desnuda. La noche volvió a mí en fragmentos de sensación y emoción. Sus manos, su boca, la forma en que había susurrado mi nombre como una oración. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó, y oí la vulnerabilidad bajo la pregunta casual. Tenía miedo. Christian Lombardo, que no temía a nada ni a nadie, tenía miedo de que me arrepintiera de él. Ninguno, dije con firmeza. ¿Tú? Solo que esperé 2 años para hacer esto. Se inclinó y me besó lenta y profundamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. 2 años viéndote, deseándote, diciéndome a mí mismo que no podía tenerte, porque trabajabas para mí, porque complicaría las cosas, porque no merecía a alguien como tú. Y ahora, pregunté, contra sus labios, ahora he decidido que no me importan las complicaciones. He pasado toda mi vida haciendo lo inteligente, lo estratégico, lo que tenía más sentido comercial. Pero tú, Olivia, no eres estrategia ni sentido comercial. Eres sentir algo real por primera vez en mi vida. Y no voy a renunciar a eso. No voy a renunciar a ti. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Lo miró,
Frunció el ceño y luego lo silenció sin contestar. ¿No necesitas contestar?, pregunté. Pueden esperar. Me acercó Men, su mano extendida posesivamente sobre la parte baja de mi espalda. Ahora mismo, lo único que importa eres tú. Pero el teléfono siguió vibrando y vibrando hasta que finalmente Christian lo agarró con un gruñido, su expresión oscureciéndose mientras leía la pantalla. Tengo que coger esto, dijo con claro arrepentimiento en su voz. Es importante, pero no te muevas. Ni se te ocurra salir de esta cama. Lo vi levantarse, gloriosamente desnudo y completamente despreocupado por ello, y sentí un calor en mi vientre. Me pilló mirando y sonrió, esa sonrisa depredadora que me revolvía el estómago. Más tarde, prometió, te daré algo que realmente valga la pena mirar. Luego cogió su teléfono y entró en su baño cerrando la puerta tras de sí. Podía oír su voz, baja y cortante, llevando a cabo cualquier negocio que no pudiera esperar. Y me recosté en sus almohadas, tratando de procesar el hecho de que esta era mi vida ahora. Estaba en la cama de Christian Lombardo. Me había hecho el amor como si yo fuera la cosa más preciosa de su mundo. Me dijo que quería que me quedara, no solo por la noche, sino siempre, siempre. Las palabras todavía resonaban en mi cabeza, imposibles y maravillosas. Pero con la creciente luz del día, la realidad comenzó a volver. Yo era su secretaria. Este era mi jefe. Sí, habíamos cruzado una línea anoche, pero ¿qué significaba eso para el lunes por la mañana, para cada día después? ¿Cómo funcionaba esto en el mundo real? Y más que eso, su mundo, la violencia, el peligro, la ilegalidad de todo lo que hacía. ¿Podía yo realmente vivir en ese mundo? ¿Podía mirar hacia otro lado cuando él hacía cosas que iban en contra de todo en lo que yo creía? La puerta del baño se abrió y Christian salió con cara de pocos amigos. Ya se estaba vistiendo, sus movimientos bruscos, con ira controlada. Tengo que irme, dijo, y oí la frustración en su voz. Hay una situación en uno de los almacenes. Necesito encargarme personalmente. ¿Qué tipo de situación?, pregunté, sentándome y sujetando la sábana contra mi pecho. Se detuvo en el acto de abrocharse la camisa, sus ojos encontrándose con los míos. Del tipo en el que no quiero involucrarte. Del tipo que es mejor si no conoces los detalles. Ahí estaba, la línea entre su mundo y el mío, cruda e inevitable a la luz de la mañana. Christian, lo sé. Volvió a la cama y ahuecó mi cara en sus manos. Sé que esto es complicado. Sé que probablemente estés teniendo dudas a la fría luz del día. Pero Olivia, por favor, no te alejes de mí. No desaparezcas mientras no estoy. No voy a ir a ninguna parte, dije, aunque una parte de mí quería correr. Pero cómo se verá esto en el futuro, lo resolveremos, prometió. Tan pronto como vuelva, despejaré todo mi día. Hablaremos de todo. Resolveremos todo esto juntos. Me besó, fuerte y posesivo. Quédate aquí, pide el desayuno, toma un baño, revisa mi armario y busca algo que ponerte. Solo estate aquí cuando vuelva. De acuerdo, susurré. Se fue y me quedé sola en su ático, rodeada de sus cosas, su olor, el calor persistente de su tacto. Me levanté, me envolví de nuevo en su albornoz y deambulé por su espacio privado como un fantasma, tratando de encontrar pruebas de que la noche anterior había sido real. Los restos de la fiesta todavía eran visibles en la suite principal. Copas de champán y servilletas desechadas, recordatorios de la celebración que me había perdido. La celebración donde Christian se había dado cuenta de que yo no estaba y había venido a buscarme. Me encontré de nuevo en su oficina, el lugar donde había pasado tanto tiempo en los últimos 2 años. Mi escritorio estaba exactamente como lo había dejado, ordenado y organizado. Un monumento a mi invisibilidad. Pero ahora lo veía de otra manera. Ahora sabía que Christian me había estado observando aquí, deseándome, luchando contra su deseo por mí mientras yo hacía lo mismo. Los contratos seguían en su escritorio, donde los había dejado. Mis notas codificadas por colores todavía estaban adjuntas. Cogí el de arriba y vi su letra en la nota adhesiva. Encárgate cuando tengas tiempo. No es urgente.
Disfruta de tus vacaciones. CL. Encárgate cuando tengas tiempo. No esta noche. Nunca había querido que sacrificara mi noche vieja. Lo había hecho todo por mi cuenta, asumiendo que tenía que demostrar mi valía, asumiendo que solo era valiosa por lo que podía hacer por él. Pero él me había visto. Siempre me había visto. Simplemente no había creído que valiera la pena ser vista. Todavía estás aquí. Me di la vuelta y encontré a Marcus en la puerta, con aspecto sorprendido y ligeramente incómodo. Sus ojos recorrieron mi apariencia, el albornoz de Christian, mi pelo revuelto. Una comprensión apareció en su rostro. «Oh», dijo, «oh». Sentí que mis mejillas ardían. «Marcus, no. Está bien. Es solo inesperado». Se movió incómodamente. «El jefe me envió a ver cómo estabas. Le preocupaba que te hubieras ido mientras él se ocupaba del problema del almacén. Te envió a cuidarme». No pude evitar la irritación en mi voz. Marcus levantó las manos en señal de defensa. Sus palabras fueron: «Asegúrate de que Olivia tenga todo lo que necesita, no cuidarla». Aunque entre tú y yo, nunca lo he visto así. Me llamó 3 veces de camino al almacén solo para confirmar que seguías en el edificio. Algo cálido se desplegó en mi pecho. ¿De verdad? De verdad. En 20 años conociendo a Christian Lombardo, nunca lo he visto entrar en pánico. Ni una vez. Ni siquiera cuando los federales registraron sus oficinas el año pasado. Pero la idea de que te fueras estaba prácticamente vibrando de ansiedad. Marcus sonrió. Lo que sea que pasó anoche, cambió algo en él. Cambió algo en ambos, admití en voz baja. Marcus me estudió por un momento. Luego asintió. Bien. Necesiten a alguien como tú, a alguien real, a alguien que lo vea como un hombre, no solo como un jefe o una fuente de ingresos. Las cosas que hace Marcus, el negocio, lo sé, siempre lo he sabido. Y todavía estás aquí, Marcus señaló. Eso dice algo de ti, o de lo que sientes por él. No sé si puedo vivir en ese mundo, confesé. No sé si soy lo suficientemente fuerte. El hecho de que te preocupes por ello significa que lo eres. Marcus dijo, son las personas que no lo cuestionan de las que tienes que preocuparte. Mira, no voy a fingir que el mundo de Christian es seguro, legal o fácil. No lo es. Pero lo he visto construir un imperio de la nada. Lo he visto proteger a las personas que le importan con todo lo que tiene. Si eres su Olivia, moverá cielo y tierra para mantenerte a salvo. ¿Y si no puedo vivir con el resto? Si no puedo hacer la vista gorda a las cosas ilegales. Marcus se encogió de hombros. Entonces tendrás que decidir qué importa más, el principio o el hombre. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Me dejó sola con ese pensamiento y volví al dormitorio de Christian, las palabras de Marcus resonando en mi cabeza. ¿Qué importaba más, mis principios o Christian? Pero esa no era realmente la pregunta, ¿verdad? La pregunta era si podía amarlo y seguir siendo fiel a mí misma. Si podía existir en su mundo sin perder quién era yo. Tomé un largo baño en la enorme bañera de Christian, tratando de ordenar mis pensamientos enredados. El agua caliente ayudó a mis músculos doloridos, pero no hizo nada por la confusión en mi cabeza. Quería a Christian. Quería que la noche anterior fuera real. Quería que sus promesas de siempre significaran algo, pero también quería poder mirarme en el espejo. Quería saber que no había comprometido todo en lo que creía por un hombre, sin importar cuánto me importara. Cuando finalmente salí, encontré a Christian de pie en la puerta del dormitorio, observándome con una intensidad que me cortó la respiración. Parecía cansado, estresado y absolutamente furioso por algo. Pero cuando sus ojos se posaron en mí, envuelta en una toalla, todo eso se desvaneció. «Todavía estás aquí», dijo, y el alivio en su voz era palpable. «Sigues diciendo eso como si esperaras que desapareciera». Sigo esperando despertarme y descubrir que anoche fue un sueño. Cruzó la habitación a grandes zancadas, me atrajo hacia él, a pesar de mi piel húmeda y su traje caro. Un sueño realmente bueno, que no merezco que se haga realidad. Me aparté lo suficiente para mirarle la cara. ¿Qué pasó en el almacén?
Su expresión se estremeció. Nada de lo que debas preocuparte, Christian. Puse mi mano en su pecho, sentí su corazón acelerado bajo mi palma. Si vamos a hacer esto, si vamos a estar juntos, no puedes excluirme de partes de tu vida. No necesito todos los detalles, pero necesito honestidad. Estudió mi rostro durante un largo momento. Luego suspiró. Uno de mis proveedores intentó engañarme. Pensó que podía quedarse con parte del producto y que no me daría cuenta. Tuve que dar un ejemplo con él. ¿Qué tipo de ejemplo? Mi voz salió más firme de lo que me sentía, del tipo que asegura que nadie más intente lo mismo. Ahuecó mi cara, su toque gentil a pesar de la violencia en sus palabras. Este es mi mundo, Olivia. Esto es lo que hago. No puedo cambiar eso. No me disculparé por proteger lo que es mío. No te estoy pidiendo que te disculpes, dije en voz baja. Pero necesito saber en qué me estoy metiendo. Necesito entender el panorama completo. Christian asintió lentamente. De acuerdo, ¿quieres honestidad? Aquí la tienes. Dirijo una de las operaciones de crimen organizado más grandes de la costa este. Trato con cosas que son ilegales. Hago daño a la gente cuando me amenazan a mí o a los míos. He matado a hombres que intentaron destruir lo que he construido. He hecho cosas que me enviarían a prisión de por vida si alguien pudiera probarlas. Observó mi rostro con atención, midiendo mi reacción. No soy un buen hombre, Olivia. Ni siquiera soy uno particularmente decente. Opero con un código diferente, sigo reglas diferentes. Lo único absoluto en mi vida es la lealtad. Si me eres leal, te protegeré con todo lo que tengo. Si me traicionas... No terminó la frase. No era necesario. ¿Y dónde encajo yo en todo esto? Pregunté. Si estoy contigo, ¿soy cómplice? ¿Soy parte de tu organización ahora? No. Su respuesta fue inmediata y firme. Eres mía, pero no eres parte del negocio. Nunca te pediré que hagas nada ilegal. Nunca te pondré en una posición en la que puedas ser procesada. Lo que hago, lo hago yo. Lo que tenemos juntos, eso es aparte. Pero no es aparte, ¿verdad? Retrocedí, necesitando distancia para pensar. Porque amarte significa aceptar lo que haces. Mirar para otro lado cuando haces daño a la gente. Saber que el dinero que gastas en mí proviene de actividades ilegales. ¿Es eso lo que estás haciendo? Su voz era cuidadosamente neutral. Amarme. Encontré sus ojos, vi la vulnerabilidad allí debajo del control. Este hombre aterrador y poderoso estaba de pie frente a mí, esperando que yo decidiera su destino. Nuestro destino. Sí, dije simplemente. Te amo, Christian. Creo que te he amado durante mucho tiempo, y eso es lo que hace esto tan difícil. Porque no sé si el amor es suficiente para cerrar la brecha entre tu mundo y el mío. Cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, vi humedad allí. Me amas, repitió como si estuviera probando las palabras. Incluso sabiendo todo lo que sabes de mí. Incluso sabiéndolo, confirmé. Pero Christian, necesito que entiendas algo también. No puedo ser parte de la violencia. No puedo saber los detalles de cosas que podrían herir a la gente. Puedo amarte y seguir siendo yo, pero solo si me dejas mantener esa separación. Hecho, dijo de inmediato. Quieres mantenerte separada del negocio. Te mantendré separada. No quieres saber los detalles. No los compartiré. Lo que necesites, Olivia, es tuyo. Y si necesito que consideres volverte legítimo, hacer una transición lenta para salir del lado ilegal, su mandíbula se tensó. Eso es más complicado. Pero posible, insistí. Quizás, con el tiempo. Pero llevaría años y sería peligroso. No se abandona esta vida así como así, Olivia. Hay gente que lo vería como una debilidad, que se movería en mi contra. Entonces, estamos atrapados, dije, sintiendo que la desesperación se apoderaba de mí. Tú no puedes irte, y yo no puedo quedarme del todo. No. Me agarró por los hombros y me obligó a mirarlo. No estamos atrapados, lo estamos resolviendo juntos. Tú y yo, Olivia, encontraremos una manera de hacer que esto funcione. Porque la alternativa, no tenerte en mi vida, no es una opción que esté dispuesto a considerar. Christian, te amo, dijo.
Y las palabras me golpearon como un golpe físico. Te he amado durante tanto tiempo. No recuerdo lo que se siente no amarte. Y sé que mi mundo es oscuro y violento. Y todo lo que probablemente soñaste que nunca serías parte. Pero tú eres mi luz, Olivia. Eres la única cosa buena y pura en mi vida. Y haré lo que sea necesario para conservarte. Las lágrimas corrían por mi cara ahora. Prométeme algo. Lo que sea. Prométeme que lo intentarás. Que intentarás encontrar una salida con el tiempo. Que intentarás construir algo legítimo de lo que ambos podamos estar orgullosos. No pido que suceda de la noche a la mañana, pero necesito saber que estamos trabajando hacia algo mejor. Me acercó, hundió su rostro en mi pelo húmedo. Prometo que empezaré a buscar estrategias de salida, formas de hacer la transición del negocio a algo legal. Llevará tiempo, pero lo haré por ti, por nosotros. Lo abracé con fuerza, sintiendo su sólida realidad, el calor, la fuerza y la sorprendente gentileza. Esta era mi elección. Este era el hombre que estaba eligiendo. Complicado, peligroso, moralmente gris, pero mío. Tengo miedo, admití. Yo también, dijo. Pero prefiero tener miedo contigo que estar seguro sin ti. Nos quedamos allí un largo momento, abrazados, haciendo promesas silenciosas para un futuro incierto y difícil, pero que valía la pena luchar. Entonces, ¿ahora qué? Pregunté finalmente. Christian se apartó y me secó las lágrimas de las mejillas con los pulgares. Ahora me tomo el día libre, algo que nunca hago, y lo pasamos juntos. Pedimos demasiada comida. Nos quedamos en la cama. Hablamos de todo y de nada. Resolvemos la logística de esta relación, establecemos límites, hacemos planes. Y esta noche te llevo a cenar al mejor restaurante de la ciudad y te presumo ante cualquiera que esté mirando. ¿Quieres hacer esto público? Pregunté sorprendida. Quiero que todos sepan que eres mía, dijo con firmeza. Quiero que no haya confusión ni preguntas. Olivia Knox pertenece a Christian Lombardo, y cualquiera que la toque me responderá a mí. La posesividad debería haberme molestado. En cambio, me hizo sentir segura, protegida, reclamada de una manera que era a la vez primitiva y extrañamente romántica. De acuerdo, dije. De acuerdo, Christian. Hagámoslo. Averigüemos cómo hacer que esta cosa imposible funcione. Su sonrisa fue brillante. No te arrepentirás. Me aseguraré de ello. Ya no me arrepiento, dije, y me di cuenta de que era verdad. Cualesquiera que fueran los desafíos que nos esperaban, cualesquiera que fueran los compromisos que tuviera que hacer. Estar con Christian se sentía correcto de una manera que nada más lo había hecho. Me besó entonces, lento, profundo y lleno de promesas. Y me dejé caer en ello. Me permití creer que quizás el amor realmente podría conquistarlo todo, incluso la distancia entre su mundo oscuro y mi mundo de luz, incluso lo imposible. 3 meses después, estaba en la oficina de Christian, nuestra oficina ahora, revisando los contratos que lo habían empezado todo. Pero estos contratos eran diferentes. Eran para negocios legítimos, empresas legales, los primeros pasos en la transición de Christian lejos de la oscuridad. Iba lento, dolorosamente lento, pero estaba cumpliendo su promesa, desmantelando las operaciones ilegales pieza por pieza, construyendo algo limpio en su lugar. Era un trabajo peligroso. Había habido amenazas, intentos de sabotaje, susurros de que Christian Lombardo se estaba ablandando, pero lo soportó todo, me protegió a través de todo, sin hacerme sentir ni una sola vez que era una carga o una debilidad. En cambio, me trató como si fuera su fuerza, su razón para luchar por algo mejor. «Estás pensando demasiado otra vez», dijo Christian desde detrás de mí, sus brazos deslizándose alrededor de mi cintura, su barbilla descansando en mi hombro. «Casi puedo oír los engranajes girando en tu cabeza». «Solo revisando estos contratos para la cadena de restaurantes», dije, apoyándome en su calor. «Se ven bien, Christian, realmente bien, legítimos, rentables, limpios. Todo gracias a ti», murmuró contra mi cuello. «Tú eres la que encontró a los inversores, negoció los términos, hizo esto posible».
Era verdad. En los últimos 3 meses, había pasado de secretaria a socia, usando mi título en negocios que nunca pensé que importaría en el mundo de Christian. Resultó que volverse legítimo requería a alguien que entendiera los negocios legítimos, y Christian confiaba en mí para guiarlo. Todavía nos quedaba un largo camino por recorrer. La mayoría de sus operaciones seguían siendo ilegales, seguían siendo peligrosas. Pero ahora había un plan, un cronograma, un futuro en el que Christian Lombardo era solo un hombre de negocios, no un señor del crimen. Christian Lombardo, magnate de los restaurantes, dije, sonriendo. ¿Quién lo hubiera pensado? Christian Lombardo, hombre enamorado, corrigió, girándome en sus brazos. Ese es el único título que me importa ahora. Lo miré, a este hombre hermoso y peligroso que de alguna manera se había convertido en mi mundo entero. Había cumplido cada promesa que hizo esa noche vieja. Me protegió, me valoró, me amó con una intensidad que todavía me dejaba sin aliento. También había empezado a ver a un terapeuta, algo que sugerí suavemente después de una pesadilla particularmente violenta en la que casi me hace daño por accidente, pensando que era una amenaza. Lo estaba intentando, realmente intentando, no solo volverse legítimo, sino ser mejor, más sano, más completo para mí, pero también para él. Te amo, dije, levantando la mano para tocar su rostro, sintiendo el familiar roce de su barba de las 5. Incluso en los días difíciles, incluso cuando las cosas se ponen aterradoras. Te amo, Christian, incluso aunque venga con equipaje, preguntó, esa familiar vulnerabilidad asomando en su voz. A veces todavía no podía creer que lo hubiera elegido. Elegido esta vida complicada, especialmente porque vienes con equipaje, dije, porque eres real, porque eres honesto acerca de tus defectos, porque estás trabajando para ser mejor. Eso es más de lo que la mayoría de los hombres pueden decir. Me besó, y probé la promesa en ello, el compromiso, el futuro que estábamos construyendo juntos, un día difícil a la vez. Hablando del futuro, dijo Christian, cuando finalmente nos separamos, tengo algo para ti. Metió la mano en el bolsillo, sacó una pequeña caja de terciopelo y mi corazón se detuvo. Christian, déjame terminar antes de que entres en pánico, dijo, con una sonrisa nerviosa en los labios. Nunca había visto a Christian Lombardo nervioso antes. Era entrañable y aterrador al mismo tiempo. Sé que no llevamos mucho tiempo juntos. Sé que todavía estamos resolviendo las cosas. Pero Olivia, también sé que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero hacer esto oficial, legal, permanente. Abrió la caja, revelando un anillo impresionante. Un diamante rodeado de piedras más pequeñas que atrapaban la luz y lanzaban arcoíris por la oficina. Este era el anillo de mi abuela, la única joya que mi madre conservó cuando se fue de Italia. Me lo dio antes de morir y me hizo prometer que solo se lo daría a alguien a quien amara con todo mi corazón. Su voz tembló ligeramente. Lo he llevado conmigo durante 15 años, sin encontrar a nadie digno de llevarlo. Hasta que llegaste tú. Las lágrimas ya corrían por mi cara. Christian, cásate conmigo, Olivia. No ahora. No hasta que terminemos la transición del negocio. No hasta que pueda ofrecerte una vida que sea verdaderamente limpia. Pero algún día, cuando haya demostrado que puedo ser el hombre que mereces, cuando haya construido algo de lo que ambos podamos estar orgullosos. Cásate conmigo y hazme el maldito más afortunado que jamás haya existido. Miré el anillo, esta reliquia familiar que me ofrecía, el futuro que me proponía. No era un cuento de hadas. Todavía habría días difíciles, días peligrosos, días en los que me preguntaría si había tomado la decisión correcta. Pero también habría días como este, en los que Christian me miraba como si yo fuera su mundo entero, donde su amor se sentía como la cosa más sólida que había conocido. Sí, susurré. Sí, Christian, me casaré contigo. Su sonrisa fue brillante mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Encajaba perfectamente, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Luego me estaba besando, y yo estaba llorando, y ambos reíamos, mareados por la enormidad de lo que acabábamos de prometernos.
Voy a hacerte tan feliz. Christian juró contra mis labios. Voy a darte todo. Una vida limpia, una vida segura, una vida en la que nunca tengas que tener miedo o mirar por encima del hombro. Solo te necesito a ti, dije. El resto son solo detalles. Nos quedamos allí, en la oficina donde había pasado 2 años invisible, donde Christian me había observado y deseado y luchado contra sus sentimientos. El lugar donde todo había cambiado esa noche vieja, cuando me encontró en la nieve y se dio cuenta de que no podía perderme. ¿Alguna vez piensas en esa noche?, pregunté. Noche vieja. Todos los días, dijo Christian. Fue la noche en que casi te pierdo y la noche en que finalmente me armé de valor para conservarte. La mejor y la peor noche de mi vida. Todo en uno. Si no me hubiera quedado hasta tarde esa noche, si no hubieras venido a buscarme. No. Puso un dedo en mis labios. No pienses en los y sí. Nos encontramos, Olivia, como sea que haya sucedido. Cualquiera que sea el camino que nos trajo aquí, nos encontramos. Eso es todo lo que importa. Tenía razón. Los detalles no importaban. Lo que importaba era que Christian Lombardo, un hombre que podría haber tenido a cualquiera, que comandaba imperios e inspiraba miedo, me había elegido a mí, no porque fuera conveniente, fácil o sin complicaciones, sino porque me amaba. Realmente me amaba. Y yo lo había elegido a él. Todo él. La oscuridad y la luz, la violencia y la gentileza, el criminal y el hombre que intentaba cambiar. Había elegido creer en su capacidad de crecimiento, su deseo de ser mejor, su amor por mí, que era feroz, protector y absolutamente real. Entonces, ¿cuándo se lo contamos a todos?, pregunté, admirando el anillo en mi dedo. Era hermoso, clásico, perfecto para mí. Ahora, dijo Christian con decisión. Sacó su teléfono y empezó a teclear. Voy a convocar una reunión. Todos los socios principales. Quiero que todos sepan que ya no eres solo mi secretaria, ni solo mi novia. Eres mi prometida. Vas a ser mi esposa. Y cualquiera que tenga un problema con eso puede buscar empleo en otro lugar. Christian, no tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Su expresión era feroz. Eres mi socia ahora, Olivia, en los negocios y en la vida. Quiero que eso quede claro para todos. Sin confusiones, sin preguntas, sin susurros sobre si esto es real o solo una aventura. En una hora, los socios principales de Christian estaban reunidos en la sala de conferencias, con aspecto confundido y ligeramente nervioso por la reunión improvisada. Marcus estaba allí, sonriendo como si ya supiera de qué se trataba. Varios otros parecían cautelosos, esperando claramente malas noticias. Christian se puso de pie a la cabeza de la mesa, su mano firmemente entrelazada con la mía. Los he llamado a todos aquí porque hay algunos cambios en esta organización, cambios que los afectan a todos. La sala se tensó. Podía sentir la ansiedad que irradiaban estos hombres peligrosos que trabajaban para un hombre aún más peligroso. Primero, la transición a operaciones comerciales legítimas continúa. Espero la total cooperación y discreción de todos durante este proceso. Segundo, me acercó más, su brazo alrededor de mi cintura. Olivia Knox ya no es mi secretaria. Es mi socia comercial y mi prometida. Habla con mi autoridad. Sus decisiones son mis decisiones y se le debe el mismo respeto que me dan a mí. Silencio de asombro. Luego Marcus empezó a aplaudir y lentamente los demás se unieron. Vi cálculo en algunos ojos, aprobación en otros, pero nadie se atrevió a objetar. No a la cara de Christian. «Felicidades, jefe», dijo Marcus, con una sonrisa genuina. «Ella es buena para ti. Cualquiera con ojos puede verlo». Christian asintió aceptando las felicitaciones, pero su agarre sobre mí nunca se aflojó. Estaba marcando su territorio públicamente, asegurándose de que todos entendieran que yo estaba bajo su protección, que era suya. Después de la reunión, después de haber aceptado felicitaciones y respondido preguntas que ni siquiera habíamos empezado a formular, Christian me llevó a su baño privado, me presionó contra la puerta
y me besó hasta que no pude recordar mi propio nombre. Mía, gruñó contra mi boca. Eres mía, Olivia. Finalmente, oficialmente mía. Tuya, acepté sin aliento. Siempre tuya, Christian. Sus manos estaban en mi pelo, en mi cuerpo, reclamando y poseyendo, y yo respondía a su pasión con la mía. Así éramos nosotros. Fuego e intensidad, y un amor que no encajaba en ninguna caja. Un amor que requería compromiso, sacrificio y trabajo constante. Pero valía la pena. Dios, valía la pena. Esa noche Christian me llevó al mismo restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita oficial hacía 3 meses. Aquel en el que me había presumido, dejando claro a cualquiera que mirara que yo era suya. Nos sentamos en la misma mesa, bebimos el mismo vino, y esta vez yo tenía un anillo en el dedo y un futuro extendiéndose ante nosotros. Dime en qué estás pensando, dijo Christian, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la mía. Estoy pensando en cuánto ha cambiado todo desde Nochevieja, dije. En lo diferente que es todo ahora. ¿Mejor diferente o peor diferente? Mejor, dije sin dudar. Complicado, a veces aterrador, pero definitivamente mejor. Soy más feliz de lo que nunca he sido. Christian, tú me haces feliz. Su sonrisa era suave, genuina, la sonrisa que solo me daba a mí. Tú me haces querer ser alguien digno de tu felicidad, alguien mejor de lo que era, alguien de quien puedas estar orgullosa. Ya estoy orgullosa de ti, dije. Estoy orgullosa de lo mucho que estás trabajando para cambiar. Estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo. Y estoy orgullosa de ser tuya. Terminamos la cena en una conversación cómoda, discutiendo ideas para la boda, planes de negocio, el apartamento que estábamos mirando juntos. Cosas de pareja normal, como si fuéramos gente normal con vidas normales. No un ex señor del crimen y la mujer que de alguna manera lo había domado. Mientras salíamos del restaurante, con el brazo de Christian alrededor de mi cintura, miré el cielo nocturno. Estaba despejado, las estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad, y envié un agradecimiento silencioso a cualquier fuerza que me hubiera llevado a esa Nochevieja, que me hubiera hecho quedarme hasta tarde, que me hubiera enviado a la nieve. Porque si no lo hubiera hecho, nunca habría encontrado esto, este amor, esta vida, este futuro imposible con un hombre que no debería haber sido mío, pero que de alguna manera lo era. ¿En qué estás pensando?, preguntó Christian, siguiendo mi mirada hacia las estrellas. En el destino, dije. Si es real o si lo creamos nosotros mismos. ¿Importa? Me acercó más. Como sea que llegamos aquí, estamos aquí juntos, construyendo algo real. Eso es todo lo que me importa. A mí también, dije, y lo sentí con todo mi ser. Caminamos de regreso al ático de Christian, al hogar que ahora compartíamos. Y pensé en esa chica asustada y congelada que se había derrumbado en la nieve hacía 3 meses. Había sido invisible, solitaria, convencida de que no importaba. Pero Christian la había visto, la había salvado, le había demostrado que importaba más de lo que nunca había imaginado. Y a cambio, ella lo había salvado a él. Esa noche, acostada en los brazos de Christian, con el anillo en mi dedo captando la luz de la luna, finalmente entendí lo que todos los poetas y compositores habían estado tratando de decir. El amor no se trataba solo de los momentos fáciles, los gestos románticos, los finales de cuento de hadas. El amor real consistía en elegir a alguien cada día, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Se trataba de ver la oscuridad de alguien y amarlo de todos modos. Se trataba de compromiso y sacrificio y de trabajar juntos hacia algo mejor. Se trataba de un jefe de la mafia que encontraba a su secretaria congelándose en la nieve y se daba cuenta de que era lo único sin lo que no podía vivir. De una mujer que miraba más allá de la violencia y el peligro para ver al hombre que había debajo, el que se esforzaba tanto por ser digno de su amor. «Te amo», susurró Christian en la oscuridad, sus brazos apretándose a mi alrededor. Más que el poder, más que el dinero, más que cualquier cosa que haya deseado en mi vida. Eres mi todo, Olivia. Yo también te amo. Susurré de vuelta, más de lo que pensé que era posible amar a alguien.
Y mientras me dormía en los brazos del hombre más peligroso de Nueva York, sonreí, porque sabía con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. Este era mi final feliz. No perfecto, no simple, no lo que había imaginado cuando era una niña soñando con el príncipe azul, pero era mío. Éramos reales, imperfectos, complicados, y valía la pena luchar por nosotros. Y ese era el mejor final que podría haber pedido. Afuera, la ciudad continuaba su movimiento interminable, pero en la cama de Christian Lombardo, abrazando al hombre que amaba, llevando el anillo de su abuela y sus promesas para el futuro, finalmente él estaba completa y maravillosamente en casa.